Qué bendición, hermanos y amigos, poder saludarles nuevamente. Un servidor, amigo, hermano en Cristo, Rigoberto Yol, les da la más cordial bienvenida a su programa Escudriñando las Escrituras. Es una dicha, es un honor, es un altísimo privilegio del cielo que podamos en esta oportunidad nuevamente juntos escudriñar las Escrituras. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Damos las gracias a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro glorioso Redentor y Salvador Jesucristo, al glorioso Espíritu Santo que nos concede esta oportunidad. Aleluya. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa. Muchas gracias a Vida Visión, Canal 99. A usted, sí, a usted muy especialmente, las gracias de todo corazón por abrirnos las puertas de su hogar, por permitirnos llegar hasta sus hogares con un mensaje de vida, un mensaje de salvación, de esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos recordarles que puede ver este y todos los programas, que ya son más de 100 programas que el Señor nos ha permitido grabar. Puede verlos a través de nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos como La Restauración Zumpango. Así nos encuentra. Ahí puede usted escuchar los programas, los mensajes que el Señor nos ha permitido compartir. Si no nos ha agregado en Facebook, puede buscarnos como Rigoberto Yol en nuestra página de Facebook para compartir mensajes, pensamientos bíblicos, versículos devocionales de la palabra de Dios para enriquecer nuestra vida espiritual, para que como hijos de Dios estemos alimentados, estemos nutridos con su bendita palabra, y también para aquellos amigos que aún no le han entregado su corazón a Cristo Jesús, también puedan acercarse a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta oportunidad. Todas nuestras necesidades espirituales, familiares, emocionales, necesidades por las que estemos atravesando. El Señor es bueno. El Señor Dios Todopoderoso nos da la mano para levantarnos, para proveernos, para sanar. Bendito sea su nombre. Así que vamos a invocar el nombre de nuestro buen Dios. Ahí en casa, por favor, incline su rostro, ahí donde usted se encuentra, en la sala, en la oficina, en la fábrica, donde quiera. Hablemos con Dios, presentémosle nuestra adoración, nuestra gratitud y también nuestras necesidades. Padre bueno, que estás en tu gloria, Señor, que estás sentado en tu trono gobernando todo el universo. Señor Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente, Padre, te damos toda gloria, te damos toda alabanza en esta hora, Padre bueno. Te damos la gratitud de nuestro corazón por la vida, porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Señor amado, estamos llegando al 6º mes del año 2025, Señor. Nos has sostenido, nos has guardado, nos has protegido. Como humanos, Señor, este servidor, cada televidente, cada amigo, cada hermano, Padre bueno, atravesamos circunstancias adversas, circunstancias difíciles, Señor. Ahora nos unimos, Padre bueno, para pedirte, para suplicarte, Dios amado, sí, tú que todo lo conoces. Tú que ves esas lágrimas, Señor, en ese hogar, esas lágrimas en esa familia, de dolor por los problemas, por las divisiones, por la rebeldía de un hijo, de una hija. Padre bueno, tú conoces la tristeza, quizá alguien ha perdido a un ser amado. Padre bueno, te rogamos que visites esos hogares, que visites esas familias trayendo consuelo, paz, fortaleza, aliento, Padre bueno. Señor amado, en el nombre de Jesús, mira los hogares, mira los matrimonios que están al borde
de la destrucción. Mira las familias atacadas por las tinieblas, por el enemigo. Padre, sustenta, Padre, ayuda a los padres de familia que están angustiados, que están sufriendo por la rebeldía de sus hijos que no quieren buscarte, Señor, que no quieren venir a tus caminos. Padre bueno, da consuelo, fortalece la fe, fortalece el corazón. Padre, mira al enfermo allí postrado en cama, en un hospital o en su casa de habitación. Padre bueno, visita al enfermo, quizá ha sido desahuciado por la ciencia médica. Padre bueno, tu palabra dice, porque nada hay imposible para Dios. Por esta palabra, Señor, extiende tu mano sobre el enfermo, Padre. Fluya el poder, fluya la unción sanadora, la virtud sanadora que brota de las llagas de Jesús, como está escrito, por su llaga fuimos nosotros curados. Echa fuera toda dolencia, toda enfermedad en los huesos, en la piel, en los músculos. Sana cada órgano afectado. Padre bueno, sana el cerebro. Obra un milagro en el cerebro. Tumores cerebrales desaparezcan en el nombre de Jesús. Obra un milagro en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio. Sana el corazón, presión alta, presión baja, sea sanada. Sana la sangre en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprende el cáncer, reprende la diabetes. Padre bueno, la osteoporosis, Padre santo, desaparezca por el poder de tu palabra, por la autoridad en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda dolencia y toda enfermedad. Sana la piel en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana el sistema digestivo, sana los pulmones, Padre, y así cada parte afectada reciba un toque de tu mano y la enfermedad desaparece para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Levanta al caído, fortalece al débil. Padre bueno, liberta a aquellos que están cautivos por Satanás en los vicios como el alcoholismo, la drogadicción, el satanismo, la hechicería, la brujería, la idolatría. Padre, en el nombre de Jesús, destruye las cadenas, quebranta, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras de maldad, de iniquidad, de impiedad, por los méritos inagotables de la sangre del Cordero. Y como está escrito, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por esa palabra, Señor, declaramos libertad, declaramos salvación, liberación en el nombre de Jesús. Fuera las tinieblas, fuera toda obra de las tinieblas, todo trabajo de hechicería, de brujería, lo echamos fuera. Avergüenza a los brujos, avergüenza a los siervos de Satanás, los siervos de las tinieblas en este momento. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por la luz gloriosa del Evangelio, de la gloria de Cristo, caen las cadenas. Destruye toda obra de las tinieblas, sus planes, sus maquinaciones contra tu pueblo, contra tus hijos, contra las familias. En el nombre de Jesús los echamos fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Gobierna tú, Señor, señorea tú, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, en cada hogar, en cada vida, en cada familia, que la luz de Cristo reine. Que el señorío de Cristo Jesús gobierne cada corazón, cada vida que se rinde a ti en arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, qué glorioso poder alabar, adorar, exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el nombre de Cristo Jesús, el que pronto viene. Aleluya, bendito sea su nombre, bendita sea la misericordia
del Señor. Aleluya, bendito su nombre. Para esta oportunidad, amadísimos hermanos y amigos, vamos a escudriñar las Escrituras. Aleluya, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a nutrir nuestra vida con su palabra. En esta oportunidad tenemos un tema: el amor de muchos se enfriará. Ese es el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El amor de muchos se enfriará. Para ello, quiero invitarle a que abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 3 al 14. Dice así, leo en el nombre del Señor Jesús. Y estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya, qué precioso pasaje de las Escrituras. Y como bien leímos, si usted le puso atención, nos habla de aproximadamente 6 señales que nos están hoy en día, junio 2025, nos están anunciando el pronto retorno del Señor Jesucristo, en primer lugar, para llevar a su amada a las bodas del Cordero. Aleluya. Así que alaba, iglesia, a tu Señor, prepárate cada día, porque el Señor pronto viene. Amado amigo, si aún no estás preparado, si aún no le has entregado tu vida, tu corazón al Señor, hoy da ese paso decisivo que tiene efectos para toda la eternidad. Aleluya. Pero aquí, en este pasaje que acabamos de leer, nos habla por lo menos de 6 o 7 señales que nos están gritando, que nos están anunciando que Cristo viene pronto. Es urgente, es primordial, es prioridad que estemos debidamente preparados. Si usted leyó y le puso atención, nos habla de diferentes señales. Para estudiar más a fondo las señales, por aparte puedes leer Marcos capítulo 13, Lucas 17, Lucas 21 y Mateo 24. Ahí está toda la enseñanza de las señales que se están dando previo al retorno de nuestro Señor.
Pero en esta oportunidad hemos sentido la necesidad de enfocarnos en una señal que no mucho mencionamos. Leímos que habrá una operación de engaño a través de falsos maestros, de falsos profetas. Eso se está dando hoy, pero terriblemente, como que fuera una pandemia, ¿verdad? La operación de engaño a través de falsos profetas, falsos maestros. Nos habla también aquí Mateo de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares. Sí, son señales catastróficas que hoy estamos viendo. Y dice la Escritura, leímos acá, dice que es necesario que todo esto acontezca. Y nos está diciendo que todavía no es el fin. Claro, el fin se aproxima. El tiempo está transcurriendo y estamos a escaso tiempo. Nadie sabe exactamente la hora, pero estamos a punto de llegar al final de esa dispensación. Y nos habla de todas estas señales. Nos habla de persecuciones, nos habla de que seremos aborrecidos por la sociedad por causa de su nombre. Y yo digo, gloria a Dios, porque hemos sido odiados, hemos sido aborrecidos por causa de su nombre. Son señales muy alarmantes que están en los noticieros día a día. Señales en el sol, señales en la luna, el clima, etcétera. Hambres, guerras. Pero al llegar al versículo número 12, hay una señal que a veces la pasamos un tanto desapercibida. Versículo 12 de Mateo 24 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la iglesia, el amor de los cristianos, el amor de los hijos, de los hijos de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una de las tantas señales que nos están marcando, que nos están anunciando que debemos estar preparados, porque Cristo está a las puertas, a punto de llevarse a su amada. Sí, una señal un tanto desapercibida, una señal que a veces no le damos la importancia de vida. Dice versículo 12, repito, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una señal que nos está advirtiendo que Cristo viene pronto. El aumento, la multiplicación de la maldad. Para las personas que tenemos más de 40, 50, 60 años de edad, sabemos que en nuestra niñez, en nuestra juventud, el pecado reinaba como ha reinado en toda la historia de la humanidad. Pero el grado, el nivel de la maldad se ha ido multiplicando. El nivel de la degradación, los valores morales, los principios morales, los principios cristianos que nuestros padres nos inculcaron. Esos principios que en las escuelas, en los colegios, en las universidades se inculcaba, hoy está por los suelos. La cultura de la sociedad está en calamidad. Y esto, hermanos y amigos, está profetizado por los labios del Señor Jesús. Palabras literales que brotaron del corazón y de los labios del Señor Jesús para advertirnos de su pronto retorno. Es que otra de las señales es el aumento de la maldad, del pecado, de la iniquidad. Y por haberse
multiplicado la maldad. Hoy en día, año 2025, estamos viendo cómo la maldad reina, cómo la maldad se ha ido aumentando, se ha ido incrementando de una manera acelerada, cómo la maldad ha ido arrasando como un tsunami, invadiendo, destruyendo a las familias, destruyendo a la sociedad. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿de dónde viene la maldad? ¿Quién promueve la maldad sobre la humanidad? Vayamos rápidamente a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, Efesios capítulo 2. Cuando el apóstol Pablo en el versículo 1 les hace memoria de cómo es que los cristianos fuimos alcanzados, cómo vivíamos antes de ser alcanzados por este bendito y glorioso evangelio. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así vivíamos y así vive hoy la sociedad. Miles de millones de seres humanos con vida biológica, pero espiritualmente muertos en delitos y pecados. Así vive la sociedad sin Dios. Así vive la humanidad sin Dios, la gente sin Dios. Dice versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire que ha impuesto su corriente, su mentalidad, su estilo de vida a la sociedad sin Dios, a la humanidad sin Cristo. No es nadie más que Satanás. Que el Señor lo reprenda, el diablo, la serpiente antigua, el dragón o Satanás, como se le conoce en las Escrituras. Él es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que gobierna sobre toda la humanidad bajo un engaño de una supuesta libertad para vivir como ellos quieran, para desenvolverse como a ellos se les dé la gana, haciendo por un lado las leyes, los principios morales, los principios bíblicos cristianos. Dice que el mundo vive siguiendo, la humanidad vive, la humanidad sin Dios, que no oye a Dios, que no recibe a Jesús en su corazón, vive siguiendo la corriente del mundo. El mundo es un sistema pecaminoso, organizado, tejido, preparado, dirigido, gobernado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que ahora, dice Pablo, ahora, hoy en día, opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que desobedecen a Dios automáticamente están bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, bajo el gobierno, bajo la opresión de Satanás, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿quién gobierna? Dice, leímos en Mateo, y por haberse multiplicado la maldad. O sea, es como para que nos demos una idea. Cuando tú abres la llave del chorro del agua en tu casa, si tú le abres un poquito, empiezan a caer unas gotitas nada más. Si tú le vas abriendo, empieza a caer el agua con más presión. Pero si tú le abres toda la llave, toda la presión que trae, el agua va a fluir, va a correr. Algo así, Satanás tiene la llave
La ha estado abriendo y abriendo, pero ahora en los últimos tiempos está abriendo lo más y lo más que pueda para que la iniquidad, para que el pecado, para que la maldad, lo sucio, lo abominable, lo que Dios detesta, se aumente. Es una señal que nos indica que Cristo viene pronto. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, es lo que estamos viendo hoy en día, esta señal cumpliéndose delante de nuestros ojos. Niños de 10, 12 años asesinando. El pecado se ha multiplicado. Los padres contra los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra contra la nuera. Es algo terrible que va en aumento. ¿Por qué? Porque no quieren oír a Dios. Entonces eso le da facultad a Satanás a abrir la llave del chorro del pecado, de iniquidad, y la maldad se está multiplicando, y esto cada día se pondrá peor. No habrá gobierno de los Estados Unidos o de Rusia o de la China o de Guatemala que pueda disminuir esto. No, esto va para peor. El mundo se dirige a pasos acelerados a su propia destrucción, a la condenación eterna de su alma por haberse multiplicado la maldad. El apóstol Juan en su primera carta 5:19 dice a la iglesia, a los hijos de Dios, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la realidad de los millones y millones de seres humanos que no quieren arrepentirse y venir a Cristo, el Señor, el único que los puede transformar, el único que los puede perdonar, el único que los puede salvar. Sigue diciendo esta señal: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí vemos, es normal hasta cierto punto que el mundo viva a sus anchas. Es normal que la blasfemia, es normal que la iniquidad, la inmundicia, la podredumbre del pecado vaya en aumento. Es normal hasta cierto punto porque no tienen a Dios en su corazón, porque no han nacido de nuevo, no han venido a la luz de la gloria de Cristo Jesús, no han venido al Evangelio. Es normal, es aceptable, porque la corriente del infierno, la corriente de Satanás, la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, los dirige, los arrastra. Pero ¿qué de la iglesia? Hablando de la humanidad que va a caer bajo el gobierno de Satanás cuando el anticristo reine sobre el mundo. Para ese entonces la iglesia ya no estará acá, bendito el nombre del Señor. Dice Apocalipsis 12:12, dice la segunda parte de este versículo, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este versículo va a tener su plena realidad durante los juicios en la segunda mitad de la gran tribulación. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero como leímos en Mateo 24, estamos hoy en día viviendo principios de dolores. Es necesario que hayan terremotos, pestes, hambres, guerras, que haya persecución, que toda esta operación de engaño de falsos maestros, apóstoles y falsos profetas que hoy en día se está desarrollando en una manera asombrosa, y en medio de todo ello la señal
de la multiplicación de la maldad que está afectando a la iglesia. Porque no olvidemos que es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Hay una lucha. Hay una lucha terrible, hay una batalla, hay una guerra. Satanás lo que quiere es llevar tu alma al infierno. Satanás lo que quiere es no irse solo él, porque él sabe que no tiene esperanza y que su destino eterno es el lago de fuego, donde será lanzado juntamente con el anticristo y el falso profeta, las dos bestias de quienes nos habla Apocalipsis. Pero él quiere arrastrar, así como arrastró a la tercera parte de los seres angelicales cuando se rebeló contra Dios Padre. Arrastró la tercera parte, miles y miles de ángeles que lo siguieron e irán a la condenación eterna. Lo triste es que se quiere llevar tu alma, se quiere llevar tu familia. Por eso es que hoy te sirve el pecado, como decimos, en bandeja de plata. Te sirve deleites temporales, engañosos, pecaminosos, placeres que este mundo te brinda. ¿Por qué? Porque de esta forma Satanás, bajo un engaño de libertad, de una falsa felicidad, está atrapando tu alma y te quiere arrastrar con él hacia la eternidad. Satanás te odia. Satanás no sabe que es misericordia. Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo Jesús, a quien te predicamos, el Hijo bendito de Dios, el que derramó su sangre en la cruz, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo triste es que la humanidad rechaza a Jesús. Pero ahí está la lucha, el choque, una lucha encarnizada, luz contra tinieblas. La maldad que se está incrementando, se está multiplicando, arrastrando a millones al infierno. Miles y miles mueren semanalmente sin Dios, sin perdón de pecados, sin salvación de su alma y sin esperanza. Pero hoy Cristo te tiende la mano para salvarte. Pero así es como está operando bajo la dirección de Satanás ese aumento del pecado que Jesús dijo en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, eso iba a tener un efecto en la iglesia, en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo quiere que tú y yo, a la luz de su palabra, examinemos nuestra vida. Por haberse multiplicado la maldad, afecta a la iglesia. Dice: el amor de muchos se enfriará. Se refiere a la iglesia, se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los cristianos. ¿Por qué? Porque el amor puro, el único amor verdadero que es Dios. Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. Y Dios, cuando tú le das tu corazón, cuando le entregamos nuestra vida, vino a morar en nuestra vida y está habitando en este templo que es el lugar de su morada. Nos ha dado de su amor, la esencia de su amor, la esencia de su corazón, su amor para con la iglesia. Tenemos ese amor, disfrutamos de ese amor. Ese amor nos preserva, ese amor nos perdona, ese amor nos restaura, ese amor nos liberta, ese amor nos protege. Pero el aumento de la maldad, de la iniquidad, dice que el amor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto nos indica, hermanos y amigos, que estamos viviendo los últimos tiempos. El aumento. Solo escuche el vocabulario de niños, 6, 8, 10 años, camino a la escuela, camino al colegio, unas obscenidades.
Solo vea el teléfono celular de los jóvenes, de las señoritas. No digamos de los adultos que no tienen temor de Dios, que hablan, que escriben, que están transmitiendo pura podredumbre del infierno, maldad, suciedad, asquerosidad, cosas abominables que no se pueden ni mencionar. El aumento del pecado por haberse multiplicado la maldad iba a tener un efecto en la vida de la iglesia. El amor de muchos, no dice el amor de unos cuantos. Por eso, hermano y hermana, por eso, cristiano que me escuchas y que me ves en esta oportunidad, humillémonos, examinemos nuestros corazones delante de Dios. Clamemos por misericordia si esa maldad no nos está menguando el amor a Dios, no nos está afectando, no nos está enfriando, no nos está disminuyendo el amor vivo que es Dios mismo dentro del corazón de su pueblo, en el corazón de su iglesia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si tú lees Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ahí hay 7 cartas dirigidas por el Señor a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias de capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son una descripción del recorrido de la iglesia, del peregrinaje de la iglesia desde el día del Pentecostés. Desde cuando unos días antes a Jesús le abrieron su costado, ahí brotó sangre y agua, ahí nace la iglesia del Señor. El Señor asciende a los cielos luego de haber resucitado, quedan sus primeros discípulos, ahí comienza la iglesia. Y entonces, en su recorrido dispensacional, en su recorrido a través de la línea de la historia, el carácter de la iglesia está marcada en cada una de esas 7 cartas. Por ejemplo, voy a mencionar rápidamente el nombre de las cartas a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2. La primera carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso nos marca el carácter de la iglesia cuando la iglesia comenzó del año después de que el Señor ascendió hasta el año 100. Nos marca el peregrinaje, el carácter, la actitud espiritual o la radiografía espiritual de Éfeso. El comienzo de la iglesia, los primeros 100 años, está en la carta a la iglesia de Éfeso. Posteriormente a eso, del año 100, 101 al año 300, el peregrinaje de la iglesia Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que vivió martirizada, perseguida. Luego, la iglesia de Pérgamo, cuando aproximadamente en el año 310, 313 nace lo que hoy es la iglesia católica, la iglesia de Pérgamo. Ahí surge lo que hoy conocemos como la religión católica, según el estudio de la historia de la iglesia. Luego sigue la carta a la iglesia de Tiatira, capítulo 3, la carta a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, la número 6, y la número 7, la iglesia de la Odisea. ¿Saben, hermanos y amigos, quién es la iglesia de la Odisea? Es la iglesia de los últimos tiempos. Es la iglesia contemporánea, es la iglesia actual. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea?
capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis en adelante, dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, es lo que Dios le dice a la iglesia actual, la iglesia de estos últimos tiempos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos en la iglesia actual, que su carácter, que el espíritu encaja perfectamente en la descripción que Dios da de lo que es la iglesia Laodicea. Una iglesia tibia, una iglesia mundana, una iglesia indefinida, una iglesia materialista, donde el amor de Dios ya no es la prioridad, donde el amor de Dios ya no está como aquel fuego encendido por el Espíritu Santo, donde el amor de Dios ya no está como esa pasión que impulsa a los hijos de Dios a hablar el Evangelio, a pregonar el Evangelio, a amar las almas perdidas. No, esta iglesia ha menguado. La Odisea, repito, encaja perfectamente esta descripción con el carácter de la iglesia actual. Yo conozco tus obras, le dice el Señor, y sé que ni eres frío ni caliente. Al comienzo del recorrido de la iglesia, todo era el amor de Dios, el primer amor de Dios. Dios y su palabra, Cristo Jesús y su palabra era la prioridad, pero hoy todo está por los suelos. La iglesia actual es una iglesia tibia. El Señor le dice: conozco tus obras. Él conoce la manera de vivir de cada cristiano. Él conoce la manera de vivir de la iglesia actual. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Tenía un fervor espiritual al comienzo la iglesia. Estaba en su primer amor, ese fuego del Espíritu Santo. Estaban ellos, digamos así, fervientes en espíritu, hirviendo como esa olla de agua que está borboteando por el calor de la presencia del Padre, de la presencia del Hijo, el Salvador, de la presencia y la unción del Espíritu Santo. Pero la maldad que aumentó se ha ido metiendo en la iglesia, ha estado invadiendo la iglesia, y eso ha hecho que su amor disminuya y ya no es una iglesia fervorosa, ardiendo en el fuego del amor, en el fuego del Espíritu Santo, sino que le dice el Señor: que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, le dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Mateo 24:12, repito, insisto: y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, en la sociedad, esa maldad se infiltró, se coló, contaminó a la iglesia, y el amor de muchos se ha estado enfriando. Pero Dios nos habla a tiempo. El Señor le dice que es una iglesia tibia,
que es una iglesia que ha descendido del fuego del amor, del fuego de Dios. Esta iglesia hoy orgullosamente le dice a Dios en su cara, le dice al Señor: yo soy rico, le dice esta iglesia altanera al Señor, le dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, le está diciendo a Jesús: quítate, no te necesito en mi vida. Y no sabes, le dice el Señor. Es una iglesia ignorante de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. No sabes que tú, le dice el Señor, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor le dice que esta iglesia es una iglesia que no sabe, que ignora su estado espiritual. El diagnóstico del Señor le dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia, la Odisea, la iglesia de los tiempos finales, la iglesia que está militando previo al arrebatamiento del pueblo de Dios. Esta iglesia debe despertar, esta iglesia debe arrepentirse, esta iglesia debe volver al fuego del primer amor y ya no ser una iglesia tibia que le sigue la corriente al mundo, que celebra lo mismo que celebra el mundo. Iglesias que hoy en día no sabemos si es iglesia o es discoteca. ¿Por qué? Porque la maldad ha aumentado y entró a ella y su amor ha disminuido. ¿Por qué menguó el amor de la iglesia? ¿Por qué dejó que la maldad la contaminara y le diluyera su primer amor? ¿Por qué? Porque esta iglesia, la iglesia actual, sacó a Jesús de en medio. Apocalipsis 3:20 dice algo que parte el corazón. Jesús hablando les dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Le está hablando a la iglesia. La iglesia sacó a Jesús. Cuando sacó la sana doctrina, cuando echaron fuera la santidad y tomaron las modas y el estilo del mundo, la maldad del mundo que se infiltró. Ya no se señala el pecado, ya no se fomenta la santidad. Sacaron a Jesús. ¿No te duele en el corazón, pueblo, saber que Jesús nos está hablando? Jesús le está hablando a la iglesia, pero Jesús no está en el centro, no está en medio. Jesús está en la calle, Jesús está del otro lado de la puerta. Allá dice: he aquí, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. La Odisea, una iglesia tibia, una iglesia mundana, que si el mundo celebra una fiesta, ahí van ellos. Que si el mundo celebra X o Y acontecimiento, la iglesia ha metido toda esa suciedad en sus altares. Las modas, las fiestas, las actividades paganas, muchas de ellas con una profundidad de paganismo, con un trasfondo de paganismo, se han cristianizado. Fiestas que hoy se celebran en los templos. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está allí. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta. Sacaron a Jesús. Quizá lo hemos sacado de nuestro corazón, que es su templo, que es su lugar de morada, y lo tenemos afuera. Y Él, como todo un caballero, lo sacamos, está allá afuera. Él no va a entrar a la fuerza, Él no va a tumbar la puerta para entrar, no. Él solamente está llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué la calamidad espiritual
de hoy en día en muchas iglesias porque sacaron a Jesús. Ya no es la palabra de Dios lo principal, ya no es la adoración santa, la consagración, la santificación a Él, la prioridad de muchos pueblos. No, solo tienen entreteniendo a la gente para que la gente no se ofenda. No les hablan del infierno, no les hablan del pecado, no les fomentan a que debemos preparar nuestros corazones, que Cristo viene pronto, y así entreteniendo a la gente con payasos, con teatro, con mimos, con actividades mundanas en los altares, en los templos de Dios. Han sacado a Jesús a la calle. Por eso la maldad se ha multiplicado y el amor, que debe estar en lo alto, iluminando, ha menguado, ha bajado. Porque la iglesia sacó a Jesús. Este versículo lo usamos a veces para evangelizar, pero aquí Jesús no está evangelizando. Si leemos el contexto, la iglesia sacó a Jesús y Jesús está afuera. ¿Por qué? Porque esta iglesia le dijo: no te necesito. Metieron psicología, metieron motivadores. Están de moda endiosando a los pseudo apóstoles, pseudo maestros, pseudo profetas, que muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo y no conocen a Dios. El Señor le dice, versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero Dios, que es compasivo, que es misericordioso, nos sigue llamando al arrepentimiento, a la conversión. Le dice, versículo 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Es cuando renunciamos a la mundanalidad, buscamos de Dios, buscamos la consagración. Comienza la persecución y los ataques, y nuestra fe es procesada en el horno de fuego. Pero el Señor dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que en verdad seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, la justicia de Cristo, la santidad de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia. Es lo que urgentemente necesitamos, las vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio divino, el colirio del cielo, el colirio que nos da Dios por su Espíritu Santo, nos viene cuando tomamos con seriedad nuestra vida de oración, el estudio, la meditación de la palabra de Dios, buscar de Dios. Eso es el colirio que nos viene a limpiar los ojos y que dejemos de ser ciegos. Jesucristo viene pronto. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. Pero antes que esto acontezca, antes que la grande y terrible tribulación hará estragos sobre toda la humanidad, la iglesia será arrebatada. Pero ¿qué iglesia? La Odisea, si no se arrepiente, se quedará. La iglesia que será llevada en el rapto de los santos, esa iglesia es Filadelfia. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, le dice al Señor. Busquemos ser de la iglesia de Filadelfia, que el espíritu, que el carácter, que el corazón de Filadelfia
venga a sustituir el espíritu laodicense. Sí, el Señor le dice esto, dice el Santo. Oigamos lo que el Santo nos está hablando, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. Le está diciendo a los cristianos aprobados, ese pequeño grupito fieles, ese pequeño grupo, ese remanente fiel, el Señor que va a trasladar a las bodas del Cordero le dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta abierta es esa puerta en el cielo que se va a abrir en breve y la iglesia será trasladada. También podemos decir que esta puerta es esta oportunidad para compartir la verdad del evangelio. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y le dice a la iglesia que será arrebatada, a la iglesia que será trasladada, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la iglesia que se irá a las bodas del Cordero. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación viene sobre el mundo entero, pero el Señor dice: yo te guardaré de la hora de prueba. O sea, la va a sacar de este planeta y se la va a llevar a su presencia. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice Jesús, le dice a su verdadera iglesia, la iglesia santa, la iglesia pura, la iglesia fiel: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fuera con la maldad. La maldad está creciendo, se está multiplicando. Pero tu amor, mi amor hacia Dios, teniendo a Jesús en el centro de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón, esa maldad no nos afectará. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto. Las guerras, terremotos, catástrofes, falsos maestros, todo ello nos indica que Cristo viene pronto. El aumento de la maldad, de la iniquidad, del pecado, de la violencia, se sigue incrementando. Pero la iglesia debe mantenerse fiel, pura, como una virgen santa, para su novio, para su esposo. Oremos. Padre bueno, aleluya, Señor, aleluya. Gracias por advertirnos una vez más que pronto vienes por nosotros, que pronto vienes por tu iglesia. Señor, echamos toda maldad de nuestra mente. No queremos vivir como vive la gente del mundo. Echamos toda iniquidad fuera de nuestros corazones. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras maldades. Perdónanos por seguirle la corriente al mundo. Perdónanos, Señor, pero haz que nuestro corazón se vuelva a ti, Padre, para ser de ese remanente fiel que será arrebatado. Ese remanente santo, ese remanente que no ha negado tu nombre, ese remanente que necesita orar, que necesita congregarse, ese remanente que busca la santidad, Padre. Lávanos en el lavamiento del agua por la palabra. Esta agua limpia que estás derramando para lavarnos y purificarnos, para que nuestras vestiduras estén blancas, sin manchas, ni arrugas, ni contaminaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios te bendiga.